desayuno bienvenidos al desayuno de trabajo del mes de febrero. Los mantenemos todavía online y bueno, en este desayuno lo que os vamos a informar es de toda la normativa que recoge la reforma laboral que recientemente ha sido aprobada y que afecta de manera directa a las pymes y a los autónomos. Agradecemos la presencia de Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEI, que será el encargado de contaros las novedades de que recoge esta reforma, entre otros aspectos sobre las nuevas modalidades de contratación temporal, de las nuevas cotizaciones y de los nuevos créditos disponibles para las empresas para la formación de sus trabajadores, entre otros aspectos que conoceremos a lo largo del desayuno. Al finalizar la ponencia de Luis, habilitaremos un espacio para que podáis realizar vuestras preguntas o consultas a través del chat, por favor. Y al finalizar la ponencia de Luis, como decimos, pues las iremos atendiendo debidamente. Por mi parte, nada más, agradeceros de nuevo vuestra asistencia y paso la palabra a Luis. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Ase Jacobi por la invitación y voy a exponer algunas de las cuestiones más relevantes de la reforma laboral, en particular la contratación, porque a pesar de que en el resto de materias quizás no sea tan incisiva la reforma laboral, el caso es que en materia de contratación, sin lugar a dudas, supone una importante disrupción en el camino que las empresas seguíamos hasta este momento, ¿no? De hecho, pues de cada 10 contratos más o menos que se usan en nuestro país se han derogado 9, con lo cual eso da una imagen de hasta qué punto la reforma laboral ha sido y es objeto de análisis por cada empresa, por cada sector, para ver cómo se puede acomodar la contratación realmente a las necesidades que tenga y a la normativa. Hay que tener en cuenta que ninguna de las cuestiones que regula la reforma laboral va a suponer un ahorro de costes para las empresas, sino que va a exigir un análisis para ver cuál de las modalidades conlleva menos costes, ¿no? Menos costes, pero desde luego no ha sido una reforma que vaya a optar por favorecer la productividad o la competitividad, sino que tenemos que, como empresarios, pues intentar acomodarnos a estas nuevas piedras en el camino y salir adelante como es obvio, ¿no? Afortunadamente vivimos en una situación donde las restricciones por la pandemia pues son cada vez menos, es decir, que las restricciones a la actividad económica son cada vez menores, y una vez que tenemos este escenario pues hay que salir adelante aplicando la normativa que tenemos, como es natural. Voy a compartir pantalla para que se pueda seguir quizás mejor la exposición. Vamos a ver sí. Como veis, hay 5 materias en la reforma laboral. Una es la contratación, a la que me voy a referir de forma más exhaustiva. Luego una pequeña reforma o más bien clarificación en la subcontratación. Una pequeña reforma en la prioridad aplicativa del convenio sectorial. Una pequeña reforma en cuanto a la ultraactividad de los convenios. Y una gran reforma en relación con la estructuralidad ya de los ERTEs como un mecanismo de flexibilidad y sostenibilidad del empleo. Vamos a explicarlo. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, es verdad que es mejor que sea una reforma acordada, que sea una reforma impuesta, pero lo cierto es que la COE y CEPIME pues, han hecho un extraordinario esfuerzo negociador para minimizar las enormes consecuencias que habría tenido la aprobación de cualquiera de los borradores iniciales que presentaba el gobierno, ¿no? Entonces, aunque veremos, como dije antes, que no es una reforma que vaya a ayudarnos en la productividad o competitividad, pero sí que interesa tener claro que es lo mejor que se ha podido conseguir teniendo en cuenta pues, la ideología que tienen en el Ministerio de Trabajo y que no hace falta aludir a ella, que es bien conocida, ¿no?
se utiliza un decreto ley que, bueno, es lo más frecuente cuando se hace reforma al mercado de trabajo, aunque curiosamente es contradictorio con el hecho de que las principales reformas realmente entrarán en vigor el 31 de marzo. Así que estas nuevas modalidades de contratación que me voy a explicar no estarán en vigor hasta el 31 de marzo. En teoría, aborda la temporalidad y el empleo juvenil, el paro juvenil, mejor dicho. Esas son las cuestiones que quería y que dice la exposición de motivos que aborda, pero la verdad es que lo que sí que va a conseguir, y ya veremos que lo está consiguiendo ya de hecho, sin que hayan entrado en vigor las modalidades contractuales, es reducir la temporalidad, eso es verdad. Pero nada aporta sobre el paro juvenil, sobre el desempleo juvenil y menos sobre productividad y competitividad. Y es importante, y lo resaltaré muchas veces, es importante que los departamentos o las asesorías especializadas en recursos humanos interioricen el cambio en las modalidades de contratación y se ponga las pilas, por así decirlo, a la hora de recomendar a las empresas cuáles son los contratos nuevos que sean más convenientes. En primer lugar, los contratos formativos no sufren un cambio muy relevante. Es verdad que nominativamente se suprimen el contrato en prácticas, el de formación de aprendizaje y el contrato de formación dual universitaria. Este último ni siquiera ha tenido una vida superior a 6 meses, pero se establecen unos contratos formativos que vienen a sustituir a estos de una forma bastante homologable a la que hay ahora. El primero de ellos es el contrato de formación en alternancia para compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos en formación profesional o en universidad o en los catálogos de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, con una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 2 años. Este contrato vendría a ser un poco el de formación y aprendizaje que todos conocemos hasta ahora, ¿no? Y el segundo es un contrato para la obtención de práctica profesional, que es el que hasta ahora conocíamos como contrato en prácticas para aquellas personas, estos jóvenes que ya son titulados universitarios o titulados de FP, que desarrollan su primera actividad, ¿no? Que como novedad sí que tendrá una duración máxima de 1 año y no de 2. La verdad es que ha habido bastantes estudios universitarios sobre digámoslo así, sobre la eficacia o ineficacia del segundo año de prácticas, ¿no? A la hora de quedarse en la empresa o de efectivamente obtener una cualificación acorde con la titulación que se tenía, y hay bastantes evaluaciones universitarias que decían que el segundo año en prácticas pues era poco productivo a efectos, y que no, que bastaba solo con 1 año y luego ya pues pasar a otra empresa o quedarse en la empresa o lo que fuera, pero con 1 año de prácticas se entendía que es suficiente. Y esta evaluación de esta política pública, de este contrato en prácticas, es la que ha recogido la reforma laboral, impidiendo que exista un segundo año de contrato en prácticas. Bueno, y pasando a la contratación de duración determinada, ya sabéis que han sido derogados los contratos de obra y servicio y el eventual. Con esto se derogan, como dije antes, 9 de cada 10 contratos que se celebran. No es que 9 de cada 10 trabajadores tuvieran contrato temporal, por supuesto. De hecho, en nuestra comunidad autónoma casi el 85% de las personas tenemos contrato indefinido, ¿no? Pero el otro 15% que no tiene contrato indefinido eran los que van rotando, digámoslo así, de trabajo en trabajo, y a ese 15% de trabajadores, pues 9 de cada 10 contratos que se celebran con ellos eran de obra y servicio o eventuales, que han sido derogados. Por eso digo que la reforma laboral, que efectivamente podría haber sido mucho más dañina, ¿no?, o mucho más incisiva en las relaciones laborales, no ha sido especialmente contundente en otras materias, pero en contratación sí, desde luego, porque cambia el sistema de contratación. Ahora solo va a haber 2 causas, independientemente de las formativas que vimos antes, 2 causas para la contratación de duración determinada. La primera es la que hasta ahora hemos conocido como el contrato de interinidad, que se seguirá pudiendo celebrar para sustituir una vacante o una excedencia. ¿De acuerdo? La vacante o una excedencia.
por ejemplo, por IT, ¿no? O por maternidad. Circunstancias de la, bueno, por supuesto, excedencia por ocupar un cargo sindical, un cargo político, etc. Y circunstancias de la producción, que sería el segundo contrato de duración determinada, que tiene a su vez dos posibilidades, en función de si es previsible o imprevisible la contratación, ¿no? Si es imprevisible porque existe un incremento ocasional o hay oscilaciones en la necesidad de contar con más plantilla, como por ejemplo pasa en las vacaciones, ¿no? Cuando se va de vacaciones un cierto volumen de la plantilla y es necesario sustituirlos, pues en estos casos se dice exactamente en la normativa que debe utilizarse el contrato de circunstancias de la producción. Menciona expresamente las vacaciones para zanjar la polémica jurisprudencial que había habido sobre si en las vacaciones se debe o no hacer un contrato de interinidad a hora de sustitución. Bueno, pues queda claro que en las vacaciones no se debe hacer el contrato de sustitución, sino el contrato de circunstancias de la producción, porque se trata de una oscilación que implica un desajuste temporal y tan temporal como es la sustitución en vacaciones entre la plantilla que se tiene y la necesaria. Este incremento ocasional e imprevisible, o bien oscilaciones en la plantilla, tiene una duración máxima de 6 meses y los convenios sectoriales lo pueden ampliar a 12. Es importante por ello que en los convenios sectoriales hagamos un esfuerzo por intentar que esta posibilidad de circunstancias de la producción se desarrolle más de 6 meses, si es posible, más de 6 meses. ¿De acuerdo? No se puede utilizar este contrato, lo impide la ley, para realizar trabajos en el marco de contratas o subcontratas o concesiones administrativas que sean la actividad habitual de la empresa. ¿De acuerdo? Eso no significa que teniendo una contrata o subcontrata con empleo fijo discontinuo o con empleo indefinido ordinario, no se pueda contratar porque hay un incremento ocasional e imprevisible o unas vacaciones a alguien con esta modalidad, ¿de acuerdo? Pero de forma puntual, es decir, que el resto de trabajadores que estén contratados por esta contrata o esta razón de contrato, subcontrato o concesión administrativa han de ser o bien fijos discontinuos o indefinidos ordinarios. Aquí se acoge también una sentencia del Tribunal Supremo que vino a impedir que se celebraran contratos de obra y servicio amparados en que se tienen contratas repetitivas con la administración. ¿De acuerdo? En primer lugar, este incremento ocasional e imprevisible, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, las situaciones ocasionales previsibles, esta es la diferencia con el anterior, las situaciones ocasionales previsibles, por ejemplo, una campaña de rebajas de verano, una campaña de Black Friday, una campaña de rebajas de febrero, yo qué sé, una situación previsible, siempre existirá febrero, siempre existirá el verano, siempre existirá el Black Friday, así que es previsible. Y de duración reducida, máximo 90 días, ¿no? Máximo 90 días en un año natural, es previsible. Bueno, pues en esos 90, como máximo 90 días, que no pueden ser continuos, en esos 90 días pueden ser varios trabajadores a la vez los que sean contratados por circunstancias de la producción, ¿de acuerdo? Para paliar esta necesidad previsible, no imprevisible como era el anterior, sino previsible de contratación. Siempre, en este caso, habrá que consultar antes de que se produzca la contratación, el año antes, porque es previsible y por tanto es para el año siguiente. Hay que consultar con la representación legal de los trabajadores si es que la empresa tiene la representación legal de los trabajadores. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Ya sabéis que existen 3 meses para adaptarse y que ya el 31 de marzo estos serán las contrataciones de duración determinada que hay. Todavía ahora se pueden celebrar contratos eventuales y de obra y servicio que tienen como máximo 6 meses de duración, pero luego después del 30 de marzo será ya estas únicas modalidades las permitidas. Los convenios colectivos pueden introducir límites
porcentuales a la temporalidad. No sé si todos sabéis, pero en un borrador inicial existía en la ley o en el decreto ley la previsión de que existiera un límite porcentual a la temporalidad. Eso COE lo consiguió quitar de la ley, pero los convenios colectivos lo pueden introducir. Ni que decir tiene que una de las cuestiones que debemos evitar en los convenios colectivos es introducir límites a la temporalidad porcentualmente, porque ya bastante rígido es este mapa de contratación como para ahorcar a las empresas con un límite porcentual a la temporalidad. Mientras se ajuste a la legalidad, no tenemos por qué en los convenios colectivos introducir. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tienen una penalización de 26 euros, ¿de acuerdo?, a cargo del empresario a la finalización del mismo. Así que esta es una de las cuestiones que más preocupa, sobre todo a aquellos que tienen que hacer contratos de muy corta duración, por ejemplo, de un día, de 2 días, ¿no? En hostelería, pues yo qué sé, para un banquete, para una cuestión especial, pues tendrán una cotización adicional porque tienen una duración inferior a 30 días. Es muy importante que sepamos que se ha reducido el plazo para la adquisición de fijeza, ¿no? Que sabéis que hasta ahora era un poco mayor y ahora pasa a ser de 18 meses en 24. Aquellas personas que hayan tenido 2 o más contratos de duración determinada, aunque sea a través de TTs, bueno, de duración determinada por circunstancias de la producción, porque evidentemente los antiguos interinos o ahora de sustitución, por supuesto, están exentos de este encadenamiento de contratos, naturalmente, pero los de circunstancias de la producción solo pueden estar como mucho 18 meses en un periodo de 24, porque si no, el último trabajador que esté en ese puesto de trabajo adquirirá la fijeza y de hecho hasta el puesto de trabajo, el trabajador y el puesto son indefinidos, es decir, que no se puede cubrir ese puesto de trabajo ya por una persona que no tenga contrato indefinido. ¿De acuerdo? Por tanto, es una novedad, no solo la reducción del plazo, que antes era mayor y ahora es de 18 meses en 24, no solamente la reducción del plazo, sino que adquiere fijeza el trabajador, el último que esté en ese puesto de trabajo que haya sido desempeñado por duración determinada, el trabajador y además el puesto. El puesto pasa a ser indefinido. Bueno, la gran estrella de la reforma laboral, sin lugar a dudas, es el contrato fijo discontinuo. La ley no solamente lo define, sino que dice deben celebrarse los contratos fijos discontinuos. ¿Cuándo? Cuando haya actividades estacionales de temporada o de periodo de ejecución cierto, determinado o no. Por tanto, estamos pensando en cuestiones escolares que son de periodo de ejecución cierto. Estamos hablando en cuestiones de, yo qué sé, de torneos deportivos que se celebran en temporada y que tienen un periodo de ejecución cierto, determinado o no. Puede ser que comience en septiembre, puede ser que comience en octubre, pero por esas fechas habrá siempre este evento y, por tanto, para estas cuestiones se prevé y se incentiva de forma importante el contrato fijo discontinuo. ¿En qué sentido se incentiva? Se incentiva porque están tan condicionados los contratos de duración determinada que el contrato fijo discontinuo es una opción bastante importante. El contrato fijo discontinuo está configurado de una forma bastante flexible. El contrato fijo discontinuo consiste en tener una bolsa de trabajadores, por tanto, que son indefinidos efectivamente y a los que se va llamando por orden, ¿no? Por el orden de llamada, cuando se necesiten para hacer estas actividades estacionales de temporada o de periodo de ejecución cierto. Se les va llamando. Si no se les llama porque no se necesita, pues ahí siguen en la bolsa tranquilamente, en desempleo o trabajando en otra cuestión distinta. ¿Qué se les llama? Pues deben incorporarse al trabajo. Que no se incorporan porque no quieren, porque han encontrado otro trabajo, bueno, pues ya desaparecen de la bolsa, sin que tengamos que dar indemnización ninguna por despido. ¿De acuerdo? Lo bueno que tiene el fijo discontinuo también es que no se exige causa para celebrarlo. Al no ser un contrato de duración determinada, sino un contrato indefinido, no hay causa.
La Inspección de Trabajo nunca nos va a decir, oiga, ¿por qué celebró usted un contrato fijo discontinuo? Nunca nos va a preguntar eso. Sí que nos va a preguntar por qué celebró usted un contrato de duración determinada. ¿Cuál es la causa del contrato de duración determinada? Contrato fijo discontinuo no necesita causa. He celebrado este contrato porque tengo esta necesidad de indeterminada en el tiempo de una actividad que no es continua todos los días, sino que es de temporada o de estacional. No es continua siempre, porque si es continua siempre, obviamente hay que celebrar un indefinido ordinario. ¿De acuerdo? Así que sin lugar a dudas el contrato fijo discontinuo va a absorber mucho de la contratación de obra y servicio y eventual anterior. Con lo cual el gobierno conseguirá efectivamente lo que pretendía con esta reforma, que no es otra cuestión de que el porcentaje de trabajadores temporales de nuestro país en comparación con los europeos descienda notablemente, claro, porque si muchos de obra y servicio eventuales pasan a ser fijos discontinuos, automáticamente serán indefinidos y computarán como indefinidos. Por ejemplo, en la construcción, donde el contrato hasta ahora fijo de obra, que bueno, que permanece con ciertas peculiaridades, el contrato fijo de obra que habían creado en su convenio sectorial, convalidado por la jurisprudencia, adquiere ahora rango legal y hasta ahora computaba como de obra y servicio, estadísticamente pasa a computar como indefinido. Con lo cual, imaginaos, pues lo que va a, digamos así, cambiar la estadística de nuestro país cuando prácticamente todos los contratos del sector de la construcción computen como indefinido. Los contratos fijos discontinuos también podrán ser ofertados por ETTs, que antes no estaba permitido, ahora sí. Las ETTs también pueden ofrecer la contratación de fijos discontinuos a nuestras empresas. ¿De acuerdo? Los fijos discontinuos, hay bastante debate sobre, imaginemos que queremos despedir a uno de estos trabajadores fijo discontinuo. Una forma de despedirlo de forma tácita es no llamarle cuando tiene derecho a ser llamado, ¿no? Obviamente es un despido. Bueno, pues la antigüedad del despido se computa por los días que efectivamente ha trabajado, en proporción, por tanto, a los días que ha trabajado. Naturalmente sería desproporcionado que una persona que ha trabajado, imaginemos, pues 3 meses, ¿no? Durante 6 años, pues se le computará exactamente igual la indemnización de despido como si hubiera trabajado 6 años a tiempo completo durante todos los días, ¿no? Así que la indemnización sí que será proporcional al tiempo efectivamente trabajado, efectivamente que ha prestado sus servicios. Pero sin embargo, el tema de pluses de antigüedad o otros derechos que se les dé por convenio colectivo o por acuerdo de empresa, sí que estas cuestiones sí que se les, por motivos de no discriminación, digamos así, tienen que pagarse exactamente igual a los fijos discontinuos que a los indefinidos ordinarios, pero no la extinción por despido. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir un poco más rápidamente sobre el resto de las cuestiones porque en mi opinión el tema de los cambios de contratación es lo más relevante. En cuanto a la subcontratación, la reforma zanja el debate que existía y la ausencia de jurisprudencia definitiva y de la laguna legal que existía sobre cuál es efectivamente el convenio aplicable a la actividad que se subcontrata, Ya sabéis que el gobierno pretendía que cualquier persona que viniera a la empresa principal se le aplicara el convenio de la empresa principal, independientemente de que fuera una actividad completamente distinta, siempre que fuera más beneficioso. Entonces, por ejemplo, para entendernos, pues una persona que va a hacer actividades de limpieza a un banco, pues se le aplicaría el convenio de la banca. Fijaos lo que supone eso. Eso supone, obviamente, eliminar la subcontratación, porque si se le aplica el convenio de la banca, pues el banco ya lo que haría es contratar personal propio para hacer la limpieza, lógicamente. No tiene ninguna razón para no tenerlo en plantilla. Esto obviamente dinamitaba la libertad de empresa de forma radical, perjudicaba principalmente a la propia administración, donde si vamos a cualquier oficina de la administración pues veremos el guardia de seguridad, la limpieza subcontratada, en fin,
miles de actividades subcontratadas, que obviamente esas personas no están con las prebendas salariales que tienen los funcionarios, ¿no? Sino que están sometidas pues, a su convenio colectivo o de empresa aplicable. Bueno, pues después de mucha tensión en la mesa de negociación ha quedado establecido que el convenio aplicable a las personas que vienen a desarrollar trabajos subcontratados a la empresa principal es el de la actividad que efectivamente desarrollen. De la actividad que efectivamente desarrollen. Si desarrollan limpieza, pues será el convenio de limpieza. Si desarrollan seguridad, pues el convenio de seguridad. ¿De acuerdo? No el de la empresa principal, sino el de la actividad que efectivamente desarrollen, como es normal, por otra parte. ¿De acuerdo? Que es lo más lógico. Si la empresa que nos proporciona el servicio de limpieza, el de seguridad, pues tiene convenio propio, convenio de empresa, pues también se le aplicará el convenio de empresa, el convenio de la empresa que trae, ¿no? El convenio de la empresa que trae, no el convenio de la empresa principal en ningún caso, como es lógico. ¿De acuerdo? En cuanto a la prioridad aplicativa del convenio, que era una de las joyas principales de reivindicación de los sindicatos, sí que han conseguido que prevalezca, que se cambie de 2012 a ahora, que se cambie la prevalencia del convenio sectorial, pero solo incluyendo una materia más, que es la salarial. La salarial. Por lo tanto, el de empresa seguirá siendo prioritario en tema de compensación de horas extraordinarias, en distribución del tiempo de trabajo, en adaptación al sistema de clasificación profesional, medidas de conciliación y la adaptación de las modalidades de contratación que puedan hacer a través de los convenios de empresa. Pero, sin embargo, en materia salarial será prioritario el convenio sectorial. Esto en el seno de las organizaciones empresariales tampoco era una cuestión, digámoslo así, que tuviéramos una línea roja por la sencilla razón de que teníamos cierta división interna, ¿no? Hay sectores muy potentes que sí querían que el convenio sectorial tuviera prioridad en materia salarial para evitar competencia desleal y para fortalecer el convenio sectorial también. Y sin embargo, pues había empresas potentes que, miembros también de nuestras organizaciones empresariales, que estimaban que el convenio de empresa debería tener prioridad salarial. Bueno, la decisión finalmente de la mesa de diálogo social ha sido ceder únicamente en la materia salarial. En el resto de cuestiones que veis en la pantalla sigue siendo prioritario el convenio de empresa. En cuanto a la ultraactividad, ya sabéis que después de las sentencias del Tribunal Supremo de 2014, pues quedó un tanto en entredicho el fin de la ultraactividad previsto en 2012, que decía que solamente quedaban ultraactivos un año, ¿no? Los convenios colectivos. Sin embargo, ahora ya los convenios colectivos recuperan, aquí sí, recuperan una petición sindical clásica, recuperan la ultraactividad, salvo pacto en contrario, el convenio colectivo, recuperan la ultraactividad indefinida en materia de forma legal. Así que en los convenios colectivos, una de las cuestiones que podemos sacar en la mesa de negociación es pactar que la ultraactividad no sea indefinida. Es verdad, fijaos que si se trata de un convenio sectorial que esté ultraactivo, es decir, que su vigencia haya expirado, el Tribunal Supremo ha establecido que un convenio de empresa podría regular materias de ese convenio sectorial, es decir, que ya no se siente concernido por esa vigencia del convenio sectorial, porque el convenio, dice el Tribunal Supremo, que el convenio sectorial, una vez que está ultraactivo, no tiene la misma fuerza que un convenio en vigor, sobre un convenio de empresa. Entonces, bueno, ahí tenemos un cierto nicho de flexibilidad si conseguimos pactar un convenio de empresa para cuando el convenio sectorial no está en la vigencia inicialmente pactada, sino ultraactivo. Pero lo cierto es que aquí sí podemos decir que los sindicatos han conseguido una de las cuestiones principales que demandaban, que es la ultraactividad de los convenios colectivos. Y finalmente, la quinta cuestión es la
regulación estructural del sistema de los ERTEs. De hecho, ya sabéis que los ERTEs en teoría pues finalizaban el 28 de febrero y la propia ministra de Trabajo entendía que no era necesario articular ningún mecanismo de prórroga porque, claro, evidentemente esto sí que ya está en vigor, este mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. Las empresas pueden acudir a estas modalidades de ERTE que un poco son similares a los que ya conocemos, son voluntarios, por supuesto, no hay por qué acudir a ellos, se puede, pero el que acuda a ellos tiene exoneraciones importantes en seguridad social, con, eso sí, la condena, entre comillas, de tener que mantener el empleo luego 6 meses bajo pena de perder las exoneraciones de seguridad social, eso sí, solo del trabajador que despidas antes de 6 meses. Aquí sí que queda claro en la ley que solo se pierden las exoneraciones de la parte de la plantilla que no mantengas 6 meses después. ¿De acuerdo? Por razones de agilidad burocrática y de flexibilidad, se está pactando que los ERTEs actualmente en vigor se puedan prorrogar automáticamente un mes más, hasta 31 de marzo, pero en teoría no haría falta. Lo que sí es cierto es que ni siquiera la administración, el SEPE sobre todo, está preparado todavía para la aplicación, para la traslación completa de las personas que están en ERTE, todavía unas 100.000 personas, a este mecanismo de flexibilidad y estabilidad en el empleo que ya va a quedar para siempre en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que aparte del ERTE de fuerza mayor clásico que ya existía o del ERTE top que también existía, se va a prever esta modalidad de ERTE, digámoslo así, por razones de restricción de la actividad debido a una decisión administrativa, que es lo que pasaba con las restricciones de aforo o de actividad durante la pandemia, ¿no? Por tanto, se ha mitigado los planteamientos iniciales del gobierno y de los sindicatos. De hecho, si cogemos pues, documentos de los sindicatos, podemos ver que pues, de las 10 peticiones clásicas que tenían de derogar la reforma de 2012, han conseguido pues como mucho 2, ¿no? Es decir, que se ha quedado en el tintero ha quedado inalterado la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ha quedado inalterado la indemnización, la cuantía de la indemnización por despido, que ya sabéis que se rebajó en 2012 y ha quedado así, ha quedado sin cambios. En fin, cuestiones bastante importantes han quedado en el tintero y han quedado, por tanto, mitigadas, ¿no? Pero sí que es cierto que al margen de esta reforma, recordar que hay un plan de la Inspección de Trabajo que ya está enviando actas de infracción automatizadas, es decir, conforme a datos que tenga de tesorería sin que un inspector visite nuestra empresa, podemos recibir actas automatizadas de la inspección que tenemos que recurrir si entendemos que no son ajustadas. Se incrementan notablemente las multas, por ejemplo, en el caso de contratación de duración determinada que no esté ajustada a causa, las multas van a ser por trabajador afectado y no antes que eran por empresa, con lo cual evidentemente se amplía muchísimo las cuantías de la sanción. Por eso hay que tener especial precaución por analizar las nuevas modalidades contractuales, explorar con buenos ojos el fijo discontinuo, porque las contrataciones de duración determinada van a ser objeto de persecución por la Inspección de Trabajo y salvo que tengamos muy establecido la causa exactamente del contrato de duración determinada, que sea un incremento ocasional, imprevisible o previsible en el otro sentido, en fin, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo?, con la Inspección de Trabajo. Se han subido las cotizaciones sociales para 2023 un 0,5 de la empresa, un 0,1 del trabajador por contingencias comunes. Está en debate la posibilidad de destopar las cotizaciones. En todo caso, la cotización máxima ha subido un 1,7 ya. Se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, como sabéis, por encima del 3% y, por tanto, automáticamente, porque está referenciado a él, se ha subido la base mínima de cotización en la misma cuantía. Así que estamos en una situación
digámoslo así, complicada a efectos laborales a la hora de desarrollar nuestra actividad. Hay que hacer un estudio importante de cuáles son las modalidades más convenientes. Solamente para finalizar, al margen de las por supuesto, preguntas que queráis plantear, indicaros que en enero, que todavía no estaban y no están hoy todavía en vigor las nuevas modalidades contractuales, en enero ya ha habido un notable incremento de la contratación indefinida. O dicho de otra manera, ha habido un notable descenso en la contratación de duración determinada. Es decir, ya solo el hecho de que esté en el ambiente que los contratos de duración determinada pues van a ser objeto de seria persecución por parte de la Inspección de Trabajo, ya ha llevado a muchas empresas a explorar la contratación indefinida o de fijo discontinuo como solución. Porque evidentemente eso incrementa los costes, no tengo por qué deciros lo contrario. De hecho, empecé así la exposición. Todas las cuestiones que están aquí incrementan los costes, todas. No hay ninguna que se haya hecho para bajar los costes de las empresas. Todas incrementan los costes, las cotizaciones, el hecho de que se priorice el indefinido, etcétera. Pero lo cierto es que por razones de seguridad jurídica ya muchas empresas están optando por los indefinidos. Por ejemplo, las nuevas contrataciones en Madrid en el año anterior pues no pasaban de un 17% de indefinidos, más las nuevas, no os digo los que tenemos contratos indefinidos de hace años, ya no hacemos contratos nuevos, digo los nuevos trabajadores en un 17% tenían un contrato indefinido. Bueno, pues en enero fue un 24%, es decir, la cifra más alta de la base histórica de contratación. Y en España, debido a que nuestra comunidad autónoma tiene mucho más dinamismo empresarial, ¿no? Y mucho más estabilidad en el empleo, somos la comunidad autónoma con más contratos indefinidos de España, pero en la media nacional exactamente igual, se pasó de un 10% más o menos de media de contratación indefinida a un 15%. Es decir, que se ha incrementado en enero ya notablemente la contratación indefinida y obviamente cuando toda la construcción pasa a ser indefinida o fijo discontinuo, mejor dicho, y cuando se opte por este contrato fijo discontinuo de forma cada vez más frecuente, en marzo, en abril, veremos que la estadística de contratación indefinida se va a disparar. ¿De acuerdo? Ese es el escenario que prevemos. Y ahora pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis, por tu ponencia. Creo que ha sido bastante clara. Insistir un poco en lo que tú comentabas, pues prestar especial atención por parte de las pymes a la hora de contratar a nuevos empleados, estudiar las distintas modalidades de contratación y elegir la que más se adecue a las necesidades de la empresa. Abrimos el chat por si acaso alguno de los asistentes queréis transmitir alguna consulta, realizar alguna pregunta para que Luis la pueda dar respuesta. O si preferís habilitar micrófonos, como sea más fácil para vosotros. Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un saludo a todos. Gracias, Luis, por un poco toda la información que nos has dado, que es bastante buena. Bueno, aquí al final un poco, claro, cada uno le afecta en la actividad que mantiene en su empresa. Nosotros la reforma laboral nos ha afectado de una manera tremenda, pero porque, bueno, somos una empresa de catering. Nos ha afectado de una manera tremenda porque no sabemos ni cómo contratar ahora mismo nosotros al personal. Es decir, estamos ahí en un limbo que, bueno, hay ciertos eventos. Nosotros tenemos personal fijo en la empresa, somos 14 personas fijas, trabajando todos con contrato indefinido, pero luego nuestra actividad conlleva muchísimo personal eventual. Es decir, nosotros llegamos a dar hasta en un mismo día en temporada alta 50 personas con contratos de obra o servicio. Es decir, porque al final
Para una boda necesitas muchísimo personal, o para un congreso grande de una empresa necesitas mucho personal y tienes que dar el alta y la baja en el mismo día o en 2 días. La reforma laboral nos supone unos incrementos de costes tremendos, pero tremendos, porque bueno, para una boda, para que os hagáis a la idea, nosotros los costes que hemos sacado para una boda de unas 200 personas se nos va a incrementar los costes de contratación entre unos 800 y 900 euros por cada evento, que ya no es lo que nos repercute ahora, sino que todos los eventos que tenemos contratados para el 2022 y para el 2023, evidentemente nosotros ahora a un cliente no le podemos vincular estos incrementos. Aparte, bueno, que los incrementos al final, por un contrato de obra o servicio, la sanción son 26 euros por contrato y día. Claro, que el problema que nos encontramos es que nosotros ahora mismo no sabemos cómo contratar personal, incluso para una feria. Es decir, tenemos ahora ferias en IFEMA, llevamos camareros para 3, 4 días que tiene la duración de la feria y no sabemos ni cómo contratarles. Es decir, ahora mismo una de las cuestiones que no sé si ahí, Luis, tú nos podrás decir tu opinión, es incluso contratar al personal con contratos indefinidos a 5 horas a la semana o a 10 horas a la semana y pagar las horas extras que hagan, que no es la solución, pero es ahora mismo a lo único que nos podemos agarrar para no tener esos incrementos de salarios. Entonces, bueno, no sé si me puedes dar tu opinión un poco en cómo podríamos hacer. Muchas gracias. Pues gracias a ti, David. La verdad es que tu sector, junto con el de la agricultura, han sido los más afectados por la reforma laboral, sin lugar a dudas. Y la COE es consciente de ello. Estuvo luchando hasta el final por una excepción a vuestro sector, sobre todo por este motivo de catering, etcétera, pero no fue posible. No os tengo que contar qué tipo de personas están en la mesa. Entonces, a partir de su, digámoslo así, su feeling con las empresas es el que es, ¿no? Entonces, en tu situación, está claro que el tema de esta modalidad de 90 días al año no es posible, porque afortunadamente tenéis más de 90 días de actividad al año, y entonces solo caben dos cuestiones: o el incremento imprevisible de la actividad, pero claro, imprevisible, una empresa que se dedica exactamente a este tipo de cuestiones, imprevisible es muy arriesgado, ¿no? Y entonces la otra posibilidad es la que tú dices: explorad el tema del fijo discontinuo, porque nosotros tenemos en nuestra mente que el fijo discontinuo es el que se contrata en agricultura para recoger el cultivo X, ¿no? que solo se produce en, yo qué sé, en abril. Pues no. Ahora el fijo discontinuo es para todas esas actividades que se repiten en el tiempo, que están ahí en fechas indeterminadas, pero que se prevé que van a suceder, Por ejemplo, se prevé que en 2023 pues vayamos a tener bodas. No sabemos cuántas ni cuándo, pero prevemos eso. Entonces, tener una bolsa de personas contratadas con fijo discontinuo y irlas llamando por el orden correspondiente de antigüedad, ¿no? Irlas llamando, indicándoles cuáles son las fechas ciertas, ¿no?, para que se incorporen, es una opción. Y con el contrato fijo discontinuo o el indefinido que tú has mencionado a tiempo parcial, con ese te quitas de encima mucha presión de la Inspección de Trabajo, porque ahí no hay ni causa ni nada parecido. Nadie te va a echar las cuentas del fijo discontinuo. Eso sí, como dije antes, incrementa los costes del pasivo, no del salario, ¿no? Porque el salario le vas a pagar lo mismo que si fuera un contrato eventual, pero anterior. Pero en el momento del despido, es verdad, en el momento del despido, si lo quieres despedir, que evidentemente todos esos días de actividad que ha tenido pues van computando a 33 días de salario por año de trabajo, ¿no? Pero eso sí, año de trabajo solo efectivo, no el tiempo que haya estado en la bolsa sin ser llamado. Incrementa los costes del pasivo, eso es así, pero te quitas de encima la sobrecotización de contrato de duración determinada. En fin,
creo que es algo que podéis explorar, dentro de que la situación no es cómoda, desde luego, para tu sector. Bien, vamos a dar... gracias, David. Vamos a dar lectura a unas preguntas que nos han entrado por el chat. Nos pregunta Vero, que tiene una escuela de septiembre a junio. Ahora sus profes, a partir del 1 de abril, preguntan si tiene que hacerles fijos discontinuos. Y a finales de junio les despide pagándoles el finiquito, ya que en septiembre algunos no continuarán. Y los profes nuevos que contraten en septiembre tiene que hacerles fijos discontinuos desde el primer día sin que los conozcan y sepan cómo trabajan. Gracias. Gracias a ti, Vero. Bueno, efectivamente esa actividad claramente va a tener que reconducirse al fijo discontinuo, porque además es que el contrato de duración determinada ahora mismo, salvo que pacte otra cosa del convenio sectorial, no puede durar más de 6 meses. Entonces ni siquiera podrías celebrarlo por 9 meses, salvo que el convenio lo... Y además, si lo celebraras luego otra vez por 9 meses, caerías en encadenamiento de contratos, con lo cual sería indefinido fijo. Entonces, claramente que esa actividad tienes que reconocerlo al fijo discontinuo. Dices, bueno, es que el primer día ya se le hace contrato fijo discontinuo sin saber cómo trabaja. Bueno, pero para eso está el periodo de prueba, ¿de acuerdo? El periodo de prueba, por supuesto, que está en vigor y podéis pactar el periodo de prueba correspondiente. Para eso está el periodo de prueba. Y luego, en segundo lugar, pues desgraciadamente, oye, pues también está el despido, que es, aunque se declarara improcedente, imaginando que un profesor o profesora pues no te convenciera al 4.º mes de trabajo, pues hombre, la indemnización de despido tampoco es que sea muy costosa, quiero decir, ¿no? A una persona que lleva 4 meses trabajando. Con lo cual, bueno, no digo que la situación sea mejor que la actual. Ya he dicho desde el principio que la situación es peor que la actual porque todo es más coste. Pero la solución claramente en el tema de la formación pasa por el fijo discontinuo, porque ahí sí que son actividades, digámoslo así, no de fecha cierta, pero sí repetitivas en el tiempo. En fin, claramente es el fijo discontinuo el que debe celebrarse. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. Si se podría contratar con un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Espera, que es que me están entrando. Te repito, si se podría contratar con un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, ejemplo, los contratos de socorristas en verano. Pues ahora mismo no. El convenio colectivo sectorial tiene que permitirle al sector celebrar el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. ¿De acuerdo? Es una de las posibilidades del convenio sectorial. Por supuesto, todos los negociadores de convenios colectivos de la parte empresarial lo están poniendo encima de la mesa porque es esencial que se pueda permitir. Pero si no lo permite el convenio colectivo, no se puede celebrar a tiempo parcial. ¿De acuerdo? Así que tendría el coste de todo el tiempo de 8 horas de trabajo. Gracias, Luis. En principio no veo más preguntas por el chat. ¿Alguien quiere formularla a viva voz? Yo quería hacer una pregunta. Los contratos que ahora mismo tenemos como fin de obra, hay un tiempo para transformarlos, se puede esperar a que termine el periodo máximo o a que termine por la obra por la que está contratada. En mi caso es construcción, entonces hay muchas veces que se contrata por obra. Quería saber si tenemos que adaptarnos, que tenemos un par de ellos, pero si hay que esperar, se puede esperar a terminar obra o hay que adaptarlos antes de abril o de un periodo de tiempo. Pues si se celebraron antes de que se publicara la reforma laboral, entonces se rigen por su ordenamiento anterior. Entonces tenían un plazo de 3 años de vigencia máxima. ¿De acuerdo? No recuerdo ahora si el convenio colectivo de construcción lo permite incluso un 4.º año. Hay algunos convenios colectivos que no. Pues entonces la duración máxima son 3 años. No hay por qué convertirlos. Se rigen por la regulación anterior. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más queréis plantear? Pues
De todos modos, si os ocurre cualquier consulta o queréis formular alguna duda y demás, pues... Perdón, Disculpa, José. Sí, perdón. Solo queríamos preguntar una cosa. En el tema de construcción, al desaparecer el contrato fijo de obra, nos obligamos de alguna manera a ir al fijo discontinuo. ¿El periodo de prueba de ese fijo discontinuo cuánto asciende? ¿Un mes, 2 meses? Sí, bueno, primero voy a contestar a esta última parte. El tema del periodo de prueba es lo que se viene en la ley, que es diferente en función de si es técnico, si es un personal administrativo, etcétera. Entonces puede ser de 1 mes o de 3 meses en función de esto. Aparte de que los convenios colectivos lo pueden alargar. Pero en realidad en el sector de la construcción tenéis que estar muy atentos a ECOM, que es nuestra patronal de la construcción, y estar pendientes de ellos, porque el contrato que tenéis que celebrar a partir de marzo, el que era fijo de obra, es un contrato que no es el fijo discontinuo ordinario, ¿de acuerdo? Sino que es un tipo de contrato especial para la construcción, que de hecho han pactado ellos mismos, ¿no? con el gobierno y los sindicatos de la construcción, y os van a dar orientación específica en la Fundación Laboral de la Construcción o en la Asociación AECON de la Construcción, ¿de acuerdo? En vuestro caso es muy importante que cualquier duda que tengáis la canalicéis a través de la patronal de la construcción, porque ellos incluso están elaborando el modelo de contrato, etcétera, ¿de acuerdo? No os vais a regir, digámoslo así, por el régimen ordinario, independientemente de que podéis hacer contratos ordinarios, por supuesto, podéis hacer indefinidos o podéis hacer estos de duración determinada, por supuesto, naturalmente, pero en la transformación, digámoslo así, de lo que era vuestro trabajo fijo de obra a la reforma laboral, va a ser objeto específico de un pacto entre la construcción empresarial y la parte sindical, ¿vale? Será a corto plazo, ¿se entiende? Sí. De hecho, vamos, cualquier duda que tengáis, poneros en contacto ya con AECON o con la Fundación Laboral de la Construcción, porque ellos están elaborando incluso la modalidad del contrato, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me oís? Vale. Buenos días. Mira, soy Beatriz del Olmo. Bueno, nuestro sector es una residencia de ancianos. El porcentaje de mi plantilla indefinida es normalmente un 90 y pico por ciento, somos 30 y pico trabajadores, pero siempre tengo como un 10% pues con temporalidad, bien por vacaciones, bien por bajas por IT, bien por el motivo que sea, ¿no? Bueno, o bien porque hay más residentes en unas ocasiones que en otras, ¿no? Pero sí que es verdad que no es como dices tú, pues una campaña de rebajas, sé que aquí voy a tener más. Claro, eso fluctúa de una manera que no es previsible, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo hasta ahora contrataba temporalidad, pues eso, por vacaciones o por circunstancias de la producción o tal. ¿Ahora tendría que cambiar ese 10% de la plantilla al fijo discontinuo? ¿Tú lo verías mejor o más indicado, Luis? Bueno, en vuestro caso, fijaos que el tema de las vacaciones está previsto explícitamente en la ley como una causa del contrato de circunstancias de la producción. O sea, para sustituir a alguien en vacaciones está expresamente el contrato de duración determinada puesto. Lo que pasa para la IT, para cuestiones de IT, el contrato de sustitución. Fíjate, hasta ahora el contrato de interinidad no se utilizaba para la IT de corta duración, porque como tú bien has dicho, para una corta duración de IT se iba a un eventual y ya está, ¿no? Pues ahora hay que ir al de sustitución, al de interinidad, porque la IT, sea corta o larga, es una causa exacta de temporalidad en este caso, ¿de acuerdo? Que además, fíjate, no tendrás indemnización por despido, además, porque es un contrato de sustitución. Entonces, para IT, el de sustitución. Para vacaciones, claramente, el de circunstancias de la producción. Para oscilaciones, como dices tú, imagínate que vienen pues oscilaciones en teoría imprevisibles, ¿no? Oscilaciones que no has podido prever y que no tienes suficiente plantilla para atender y que tiene una duración de pues, pocos meses, ¿no? Puedes utilizar el de circunstancias de la producción también.
¿De acuerdo? Vale, pero la duda que se me planteaba con el tema de las vacaciones es que normalmente por el convenio tienen los trabajadores tienen 15 días de invierno, 15 días de verano. Entonces, cada 15 días tengo una persona distinta yéndose de vacaciones. Cada 15 días tengo que hacer un contrato nuevo, aunque tenga la misma persona supliendo. O sea, viene un trabajador, la contrato ahora para que empiece a suplir vacaciones, por ejemplo, ¿vale? Ya hasta que pase verano, que tengo a gente siempre de vacaciones mínimo 2 personas, desde ahora, desde febrero. Entonces, ¿cada 15 días esa persona le tengo que cambiar el contrato? Porque, claro, ahora se va María Pérez y luego se va Pepita. Entonces. Claro, no, a ver, ahí tendrás que tener mucha precaución y pensarlo bien, porque, claro, si nos ponemos en la piel de un inspector de trabajo que va a tu centro y te dice que hace esta persona desde enero hasta junio, no es que está supliendo vacaciones. Va a ser complicado que no te diga que le hagas indefinido, ¿de acuerdo? Pero realmente es una pena porque, claro, si ya a mí me funciona la persona que está supliendo, ¿cómo voy a estar cambiando a gente por las vacaciones? Me interesa que esa persona esté todo el tiempo de las vacaciones que yo necesite. Y al trabajador también le interesa, porque tiene un contrato de 6 meses a de 15 días, te dejo otros 15 días y así. Sí, pero tú piensas que esta persona, si trabaja 18 meses seguidos, va a ser indefinido. O sea, en un periodo de 24 incluso, va a ser indefinido. Entonces, eso es lo que hay que pensar como recursos humanos, si no será más conveniente tener... Hacer el fijo discontinuo. Exactamente, ¿no? En este caso. Es lo que se me plantea, porque cada 15 días estar mandando contratos y cambios de contratos. Y en este caso, si es tan repetitivo, parece más razonable el fijo discontinuo. Claro, si siempre que haya lagunas, siempre que haya lagunas, es decir, que no esté siempre en la empresa. Claro, pues si está siempre en la empresa, lo que tienes que hacer es un indefinido ordinario. No está siempre. O sea, claro, lógicamente. De repente tienes ahora gente siempre de vacaciones y son esos 5 o 6 meses más, porque luego a partir de octubre ya no tengo a nadie de vacaciones hasta febrero del año que viene. Eso es, sí, pues entonces el fijo discontinuo. Sí. Conviene más, vale. Sí, porque si no la inspección de trabajo lo va a transformar en indefinido. Claro, por eso. Seguro. Vale. En indefinido ordinario a tiempo completo te lo transforma. Vale, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, muy amable. La verdad es que son diversas las casuísticas que se pueden plantear dependiendo del sector de la actividad y del volumen de la empresa. Es cierto que hay que mirarlo con lupa y con mucho detenimiento por las posibles inspecciones que luego no sancionen a la empresa. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más? O un poco lo que os iba a comentar antes, si en algún momento surge alguna duda, alguna consulta, nos lo transmitís a la asociación y nosotros se lo derivamos y se los ponemos a Luis y os da respuesta a cualquier situación que en algún momento se os plantee y no sepáis cómo solucionar. Pues si está todo perfecto, pues por nuestra parte solamente agradeceros a todos vuestra... Perdona, Ana, disculpa, ¿nos vais a enviar el dossier que habéis... se ha presentado, se ha hecho la presentación? No sé si nos lo pasarás, Luis, pero de todos modos... Sí, sin problemas. Vale, gracias. Os lo enviamos. De todos modos, si queréis visualizar algo del desayuno, lo hemos grabado y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, pues en algún momento lo queréis consultar o queréis ver alguna parte de la ponencia, pues ahí también lo tenéis. Y de todos modos, si Luis nos lo envía, pues a la misma dirección de correo donde os hemos enviado el enlace de conexión, os mandamos la presentación que ha expuesto Luis. Pues por nuestra parte nada más que agradecer a todos vuestra asistencia, vuestra presencia, sobre todo a Luis por el tiempo que nos has dedicado siendo consciente de tu agenda tan completa. Así que encantado. Gracias Luis por todo y a nuestros asociados, pues un placer compartir con vosotros estos desayunos. Confiamos que hayan sido fructíferos para todos y os esperamos en los próximos. Os deseamos que tengáis un buen día y gracias por todo. Un saludo. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Adiós.